Galípoli, la gran derrota de Churchill. Hay un acontecimiento en la Primera Guerra Mundial que fue importante, sino que casi decisivo, y que puso en peligro la victoria de los aliados en contra de las potencias centrales. Una idea que vendría del que en el futuro sería primer ministro de Inglaterra, Winston Churchill. El éxito de esta empresa le garantizaría más prestigio y poder, pero el fracaso minaría quizás sus ambiciones. La idea era la siguiente: enviar a la armada con tropas a tomar la península de Galípoli en el territorio turco, de modo que pudieran abrir un nuevo frente de batalla atacando hacia Austria desde el sur mientras Alemania era atacada del este y del oeste, inclinando la balanza a su favor, al tener que preocuparse ahora por 3 frentes en lugar de solo 2. El ataque a los fuertes de Galípoli iniciaría en febrero de 1915. En este ataque, tropas tanto inglesas como francesas, neozelandesas y australianas tomarían parte de este plan, luchando directamente contra el Imperio Otomano. Aunque el objetivo era acabar con el Imperio Otomano, también se había planteado como ayuda a sus aliados rusos, ya que desde 1914, en el inicio de la guerra, se habían cerrado el estrecho del Bósforo y los Dardanelos, dificultando el envío de armas y suministros a sus aliados rusos. En ese entonces, Winston Churchill detentaba el cargo de primer lord del almirantazgo, proponiendo este plan que solo duraría unas horas. Sin embargo, para que el plan funcionara a la perfección, debían de tomar a los otomanos por sorpresa. Pero esto no fue así. Los otomanos estaban preparados, fracasando en el primer intento. Mientras el Imperio Otomano apenas había recibido algún daño, gran parte de la flota anglo-francesa se había ido a pique por unas minas estratégicamente colocadas. La campaña se prolongó hasta enero de 1916. Se tiene constancia de que el 18 de marzo, según algunas fuentes, el general a cargo, Ian Hamilton, jefe de la Fuerza Expedicionaria del Mediterráneo, telegrafió a Londres advirtiendo la derrota. Estas serían sus palabras: muy a mi pesar me veo obligado a llegar a la conclusión de que los estrechos sean forzados por acorazados. Ha de ser una operación militar pausada y metódica, llevada por nuestras fuerzas al completo, para así poder abrir un paso para la armada. Tras este mensaje, la estrategia cambió de bombardeos navales a desembarco de tropas, principalmente australianas y neozelandesas. De ese modo, la contienda se reabrió el 25 de abril y duró los próximos 9 meses. Aunque al igual que la primera ofensiva, la campaña estaba perdida desde el primer momento, con apenas algunos avances que no eran más que victorias pírricas, convirtiéndose en una guerra de trincheras sin sentido, hasta que finalmente los aliados abandonarían la batalla medio millón de muertos después. El mar se tiñó de rojo de la sangre hasta una distancia de 40 metros de la costa. Escribiría sobre ello el historiador estadounidense John H. Morrow. La retirada de este frente y el completo fracaso de la operación supusieron a la vez el cese de Churchill como primer lord del almirantazgo, aunque volvería después en 1917 a la política como ministro de municiones. Galípoli sería uno de los más rotundos fracasos que casi le costarían su posición y su futuro dentro del gobierno británico, persiguiéndoles de por vida, aunque para excusar su enorme desastre diría que fue víctima de un ataque político, ya que no se le había proporcionado todo lo necesario para llevar adelante la campaña. Galípoli sin dudas es un gran referente, quizás incluso para la suerte que sufrieron los aliados en la Operación Overlord, pues el desembarco de tropas en Normandía también sería una apuesta arriesgada. Si el líder alemán hubiese hecho caso a sus oficiales y generales, que preveían el desembarco en Normandía y no en Calais, hubiera movido las tropas alemanas a este punto, quizás Normandía hubiese sido otro Galípoli, y les daría aún más tiempo a los alemanes de continuar una guerra que quizás hasta ese momento, y aún con la derrota de los aliados en ese frente, parecía ya estar condenada. Para los turcos, Galípoli es un lugar de peregrinaje en donde se le rinde respeto a los soldados que lograron derrotar a los aliados en la Primera Guerra Mundial. La canción Çanakkale es un referente de ello, y sería en esas batallas que un hombre obtendría el reconocimiento del pueblo turco y que sería el futuro presidente de la República de Turquía, al cual ya le he destinado un video en este canal: Mustafa Kemal Atatürk. Se dice que Churchill habría elegido este frente por ser el eslabón más débil de las potencias centrales, ya que mucho habría tenido que ver Inglaterra en la decadencia del Imperio Otomano, al participar como apoyo en las guerras de independencia de los Balcanes, de modo que este plan ya lo había pensado para aquellas contiendas militares que tomaron lugar en 1912. Además de que por experiencia se conocía que el Imperio Turco Otomano dejaba mucho que desear en el aspecto militar. Churchill tenía pensado no solo tomar la península de Galípoli,
sino además abrirse paso por los Dardanelos e incluso tomar la misma capital turca, Estambul. De esa manera matarían 2 pájaros de un tiro, dándole un golpe de muerte al Imperio Otomano y abriéndose paso por el Cáucaso, en el mar de Mármara, para enviar pertrechos a los aliados rusos que estaban desesperados por el avance alemán. La situación en Europa Occidental era desesperante, no había avances significativos de ninguno de ambos bandos, y se habrían enfrascado en una guerra de trincheras en la cual no había un claro vencedor por ahora, en una guerra de desgaste que drenaba los recursos de las naciones beligerantes. Debía haber una forma de lograr el desempate técnico, y esa forma, según Churchill, era Galípoli. El plan de Churchill desde el principio se enfrentó al escepticismo de sus superiores. Lord Kirchner y el almirante Fisher no habrían de aceptar de inmediato la idea de Churchill. Solo lo aceptarían con la condición de que se enviaran allí un puñado de hombres sin descuidar los recursos destinados principalmente a los frentes de batalla europeos. Fisher sería el que más trabajo costaría convencer, pues pensaba con gran acierto que un plan escrito en papel y que en teoría funcionaba no implicaba que en realidad tuviera éxito. Incluso al final sentenció: «Malditos Dardanelos, serán nuestra tumba». Los franceses se mostrarían encantados con la idea y ofrecerían algunos de sus buques para la empresa. Sin embargo, no iniciarían con un buen pie, pues a punto de iniciar la operación, los griegos, a los que Churchill habría de pensar que se unieran por la enemistad que tenían con el Imperio Otomano, se echaron para atrás y permanecieron neutrales, ya que el rey de Grecia, Constantino I, era cuñado del Kaiser, y era conocido por ser pro-alemán. Resulta difícil de creer que un hombre de Estado como Churchill cometiera este error y no supiera las ideas o ideologías, así como lealtades de aquellos a los que pensaba involucrar en esta campaña. Pues creía que, si se unían los griegos, quizá los rumanos, los italianos y otras naciones que tenían cuentas pendientes con los otomanos también se unirían en la campaña. De modo que las tropas neozelandesas y australianas serían las que llenarían el vacío de las tropas griegas. Lo que enfadaría a Francia, ya que contaba con esas tropas en el frente occidental para cubrir sus crecientes bajas. Otro de los apartados en los que Churchill erró completamente fue en subestimar a las fuerzas turcas, pues si bien eran precarias en unidades y equipo, contaban con armas modernas provistas por Alemania y Austria-Hungría. De modo que ya no eran el ejército obsoleto de hace unos años, sino que ahora estaban bien equipados. Además de eso, los alemanes enviarían a Otto Liman von Sanders, quien sería jefe de la misión militar alemana en Turquía, quien proporcionaría adiestramiento al ejército turco y a sus oficiales, disminuyendo sus carencias, haciéndolos un ejército más moderno y profesional. Asimismo, se alzaba una nueva generación de oficiales, como es el caso de Mustafa Kemal Atatürk, con capacidad de mando y tenacidad. Este joven oficial supo cómo infundir el nacionalismo en el ejército turco y hacerlos atacar 1 y 1000 veces, así como resistir a los embates del ejército aliado. Igualmente, cambiar la estrategia de combate según fuera necesario, rasgo que poseía también Sanders, pero no el ejército aliado, que parecía lento en sus decisiones y reacción frente al enemigo. Los acorazados británicos hicieron pocos avances antes de ser detenidos por la artillería turca, pero sobre todo por las minas, que hicieron verdaderos estragos en la flota, al punto de que Fisher se veía horrorizado con estas pérdidas catastróficas, que impediría cualquier acción naval a excepción de algún tanteo con naves menores. El otro error que cometerían los británicos es encargar la operación terrestre a un comandante tan despreocupado e ignorante como lo fue el general Hamilton, quien no tenía ni idea sobre las posiciones del enemigo, así como de su fuerza, y utilizaba guías turísticas para marcar los objetivos, reuniendo a las tropas y pertrechos en Egipto y la isla de Lemnos, con una calma que perdió tiempo precioso. En la guerra todo es cuestión de tiempo, eso lo sabía por ejemplo Napoleón Bonaparte, cuyos ejércitos eran los más rápidos de Europa. La rapidez da ventaja sobre el enemigo, fallando también el general Hamilton en una premisa crucial y básica sobre el arte de la guerra. Debes conocer a tu enemigo como te conoces a ti mismo, y así asegurarás la victoria. Un buen general sabe con cuántas tropas cuenta el enemigo, en dónde están dispuestas, cuál es la estrategia del enemigo. Debe saber cada aspecto de su rival, solo así se han librado y ganado las más grandes batallas de la historia, como Escipión el africano, que venció a Aníbal, poniéndole atención a sus tácticas de batalla, conociendo a su enemigo. Una de las formas en las que se logra conocer estos aspectos es mediante el espionaje. Ese tiempo precioso que perdió para su ofensiva fue lo que le costaría a la operación toda su efectividad, pues se basaba en el efecto sorpresa sobre el enemigo. Al tardarse tanto en reunir los pertrechos y las tropas, los periódicos comenzaron a hablar de la nueva operación
y al enemigo no le costó mucho saber en dónde se produciría el ataque, en la península de Galípoli, por lo que les dieron tiempo de prepararse para la invasión. El ataque terrestre como resultado fue un fracaso. Al mantener las líneas era igual de costoso en tropas y recursos como en la guerra en el frente occidental, sin llegar a lograr prácticamente nada. Los turcos estaban preparados y tenían la moral muy alta. Esto además de las enfermedades que comenzaron a causar estragos a los cansados soldados, que sufrían las inclemencias de un clima árido, con pocas reservas de agua para satisfacer siquiera la sed de la tropa. La disentería se propagaría en el ejército, y miles de soldados se encontraron ahora sin un destino aparente. En Inglaterra la situación era terrible para Churchill. Los medios lo acusaban como el único responsable de la debacle de los Dardanelos. Fisher expresaría su desacuerdo al plan de Churchill, al cual decía le habían obligado a acatar, y ahora por las pérdidas navales se rehusaba a utilizar la armada hasta que vieran avances por parte de las tropas apostadas en tierra. Poco tiempo después dimitiría de su cargo, y Churchill, ya sin el apoyo político de nadie más que del primer ministro, debió de dejar el cargo de Lord del Almirantazgo. Además de que el escenario de la guerra había cambiado al entrar Italia atacando a las fuerzas austrohúngaras, de modo que se abría la posibilidad de atacar en el vientre del enemigo con un nuevo frente de batalla que hacía necesario abrir uno nuevo. El avance final resultó igual de inútil que los demás, aun cuando Hamilton contaba con un ejército de 120.000 efectivos y un avance que no encontraba apenas resistencia en un principio. La descoordinación del ejército y los problemas de comunicación impidieron que el avance fuera eficiente y dieron tiempo a Sanders y a Mustafa Kemal de reforzar los flancos débiles. La situación estaba perdida. Hamilton pedía más y más refuerzos sin entregar resultados. Se habían convencido de que ese frente lo único que causaría serían pérdidas infinitas, así es que se preparó todo para la retirada, la cual a diferencia de la ofensiva fue un éxito con apenas algunas bajas. Esta campaña fue una derrota sin más paliativos para los ingleses, pero una victoria total para los turcos, de la cual se apropiaría Enver Pasha, aunque para los ojos del pueblo y de los soldados el artífice de esta victoria era Mustafa Kemal, quien en un futuro sería considerado como el padre de los turcos, el primer presidente de la República de Turquía. La historia militar es hermosa sin lugar a dudas, podemos aprender muchas lecciones de ella. Entender los errores cruciales de nuestros ancestros nos da una perspectiva diferente de ellos y nos hace más inmunes a volver a cometer los mismos errores. La campaña de Galípoli, el mayor fracaso de Churchill, quizás es una de las que más experiencia y conocimiento se podía tomar, de la ineptitud del bando británico, de la poca preparación de sus ejércitos y sobre todo, lo más elemental, de subestimar a un enemigo que si bien se pensaba era muy inferior, resultó estar a la altura. Si el video te gustó, por favor deja tu like, eso me ayuda a seguir creando contenido, a difundir la historia, las artes y la filosofía, así como temas de interés y opinión que puedan interesarte. Comparte este video con tu clase, tu maestro, tus compañeros, amigos, familiares que quieran saber más sobre lo ocurrido en esta campaña. Comenta tus impresiones. ¿Sabías de esta campaña fallida de la Primera Guerra Mundial? ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué otros errores crees que son los que ocasionaron la derrota de los aliados en esta campaña? ¿Conoces otros datos que puedas compartir? Abajo en la caja de comentarios podrás dejar tu opinión al respecto y enriquecer este video con tu valiosa participación. Sin más por el momento me despido. Nos vemos en la siguiente ocasión en el Palacio de Sanssouci.